¿Cómo están, amigos? El video de hoy está enfocado a mostrarle cómo hacer algunas pequeñas artesanías o adornos utilizando bujías de auto o de moto en desuso. ¿Por qué bujías de autos? La verdad que son muy fáciles de conseguir. Cada tantos kilómetros, como todos saben, hay que cambiarlas. En los talleres mecánicos hay muchas, en muchos lugares se las van a regalar. Y bueno, tienen una forma determinada que nos permite hacer ciertas cosas. Hoy vamos a enfocar en herramientas, o sea, vamos a tratar de hacer adornos con forma de herramientas, pero ya les digo, con bujías recicladas. Con esto ustedes pueden ganar un buen dinero, si los pueden vender después, por supuesto. Así que, como siempre digo, yo tengo un montón de máquinas, pero vamos a tratar de hacerlo con lo más simple que hay. Esto con una máquina soldadora inverter, con electrodo y con una moladora, ya pueden hacer todas estas cosas que yo les voy a mostrar. Así que bueno, dejémonos de charla y vamos manos a la obra. Vamos a empezar a hacer adornos. Fíjense acá el stock que tengo, una caja con varias bujías, gracias a Dios, varios mecánicos me dan. Así que vamos a elegir, vamos a buscar la que tiene rosca más corta para hacer la primera artesanía, que va a ser una mini motosierra. Proseguimos. Como ven, esta bujía es la más corta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si tiene mucho aceite, tenemos que limpiarla con algún solvente. Acá vamos a tener que limpiar un poco. Y esta parte normalmente se arrosca y se saca, Lo pueden sacar y guardar para hacer otra cosa. Y ahora les voy a mostrar cómo sacar la cerámica. Siempre usen protección en las manos y en los ojos, porque puede saltar una partícula y lastimarlos. Con ayuda de un martillo sobre una superficie dura, golpeamos un poco y la cerámica se va a partir. Va a quedar así. Ahora, con ayuda de una moladora, vamos a terminar de sacar ese alambre de cobre que tiene y nos va a quedar liso ahí. Esto queda así. Ahora, o bien con un retazo de chapa, o bien yo tengo unos pequeños estampados de planchuela para tapar la parte de esta. Vamos a colocar ahí, soldamos todo alrededor y damos el paso siguiente. Ya está soldado, no les voy a mostrar todos esos pasos, ustedes ya saben hacer eso. Vamos a molar y procedemos a hacer lo que sería la parte de la espada, en este caso de la motosierra. Para hacer la parte de la espada vamos a utilizar en este caso planchuela de media por 1/8, que es unos 12 milímetros de ancho y unos 5 centímetros de largo. Puede ser chapa gruesa, puede ser otra cosa que ustedes tengan en el taller. Cortamos ahí y proseguimos. Siguiente paso, vamos a soldar la parte de la espada coincidiendo con la parte del electrodo, o sea que esto quede en línea, pero sobre un costado, ¿no es cierto?, de la bujía. Vamos a soldar ahí de la forma más prolija y ya está prácticamente armada nuestra mini motosierra. Siguiente paso, ya está soldado lo que sería la espada, ya está prácticamente listo. Vamos a redondear, darle la forma y con un disco fino vamos a marcar como si fueran los dientes de una cadena. Y ya pasamos a hacer la manija y ya tenemos nuestro trabajo terminado como para dar pintura y detalles finales. Ya estamos en la parte final. Consejo para hacerle la imitación de los dientes: usen el disco más fino que tengan. Y bueno, ahora vamos a hacer la agarradera, la manija. Para eso yo utilizo un alambre de atar de unos 3 o 4 milímetros porque es muy maleable y le voy dando la forma con la pinza, ¿no es cierto? Doblo así. Ya tenemos la primer parte de la manija que va de este lado, perdón. Ahí. Ahora doblo la otra parte, soldamos y esto queda terminado, señores. Bueno, gente, ya tenemos nuestra mini motosierra prácticamente terminada. Es cuestión de encintar un poco para darle un toque de pintura y van a ver el resultado final. Toque final
con pintura en aerosol, en este caso AA, que es lo que yo siempre trabajo. Ahí empapelamos la parte de la espada y la parte de la manija, que no queremos que quede de color. Ahora vamos a dar un color naranja, que es lo más común. Puede ser rojo, puede ser verde, el color que ustedes quieran o que tengan. Le vamos a dar prolijamente. Después sacamos el papel y ya queda terminado esto. Resultado final, gente, si quieren le pueden pintar la manija de negro con un fibrón o con un pequeño pincel, y le damos un toque si quieren hacerlo como un llavero. Tenemos las cadenas que vienen para los llaveros, y le vamos a colocar el gancho en donde tiene la parte del electrodo, ¿no es cierto? Acá colocamos ahí, apretamos y tenemos un pequeño llavero, adorno o lo que quieran. Listo el primer adorno, primera artesanía o manualidad, como le quieran llamar, con bujías. Vamos por la segunda. Vamos con la segunda opción, gente. En este caso les voy a hacer 3 opciones, pero van a ser solo referido a herramientas manuales. En otros videos yo tengo muchas cosas haciendo con bujías, así que en este caso nos vamos a dedicar a la herramienta. Vamos a usar también una con rosca corta, una bujía con rosca corta, y vamos a simular que sea una amoladora. Lo primero que vamos a hacer, tapar con soldadura esta parte para que quede redondeado como si fuera el cabezal de una amoladora, perdón. Vamos a hacer esa parte y proseguimos. Ya lo tapamos, como ven, con soldadura. Ahora vamos a redondear y vamos a dejar una cara más plana con la amoladora para que sea la parte donde va el disco, simular la parte donde va el disco. Procedemos. Ahí corregí un poco, le di más, lo gasté más como si fuera el cabezal, y para hacer como si fuera el protector vamos a usar un pedazo de caño del diámetro más aproximado que ustedes quieran. Le vamos a soldar la arandela y ahora vamos a cortar una rodaja. Vamos a proceder. Ya tenemos el caño que va a simular el protector. Lo vamos a soldar de esa forma, como va el protector, así, perdón. Y después vamos a buscar otra arandela más chica para simular el disco. Miren cómo va quedando esta imitación de amoladora. Y ahora se me ocurrió estos mismos restos de punzonado. Lo podemos hacer como simular un disco. Lo vamos a soldar ahí. Y ya simulamos el disco. Ya tenemos prácticamente terminada lo que sería la amoladora. Falta la manija. Miren cómo quedó esto, gente. Prácticamente con muy poco material. Falta la manija, y si queremos acá le podemos hacer una perforación también para hacerlo llavero, pintura, y esto está quedando. A ver qué encontramos para la manija. Acá encontré un pedazo de varilla roscada como para terminar la manija. Vamos a soldar ahí, cortamos, emprolijamos y va a pintura. Esto va quedando hermoso, gente. Vamos a empapelar y queda lista la mini amoladora, y ya vamos por el segundo, la segunda herramienta, manualidad que les quería mostrar hoy. Acá empapelamos lo que es la parte de la cerámica, la parte del disco, que va a quedar lindo si queda de distinto color, y la manija. Vamos a darle pintura en aerosol como siempre, pero puede ser también con un pequeño pincel. Usamos otro color, siempre de AA, y procedemos. Con el aerosol es rapidísimo, por supuesto, pero bueno, si los costos se le van, yo porque tengo empezado los aerosoles, si el costo se le va muy arriba, lo pueden hacer a pincel perfectamente. Ahí vamos a dejar secar y ya tenemos listo el segundo adorno que les quería mostrar hoy. Listo, gente, la segunda manualidad o artesanía, como quieran llamarle, con bujía. Ya vamos por la tercera. Y bueno, espero que les sirva estas 3 opciones para hacer dinero sin invertir demasiado. Bien, vamos a hacer la última manualidad o artesanía de las que elegí. Para eso vamos a usar una bujía un poco más chica, debe ser de moto. También le vamos a romper la parte de cerámica y cortar acá el electrodo. Ahí tenemos entonces, en este caso,
la estábamos usando así de este lado, ahora la vamos a usar al revés. Y le vamos a soldar un alambre de estos que yo le mostré hoy, de 3 o 4 milímetros, acá para simular una motoguadaña. Doblamos acá en la punta como si fuera una motoguadaña, una bordeadora, y lo soldamos. Ya los doblamos, como le dije, con el alambre ese que uso yo. También pueden usar un electrodo, sacarle la escoria y usar el electrodo. Vamos a soldar ahí, le hacemos las manijas y la parte también donde lleva el hilo para cortar el pasto. Ya está soldado. Para hacer las agarraderas, las manijas, voy a usar estos dos remaches. Los voy a doblar bien contra la parte de aluminio y los voy a soldar acá como si fueran las manijas de la motoguadaña. Ahí lo pueden ver en detalle. Fíjense ahora con mucho cuidado porque es bastante fino. Le vamos a dar ahí, vamos a soldar uno para cada lado, como que queden las manijas donde se agarra para cortar. Ahí está. Esto les puede dar un poco de trabajo con el electrodo porque es finito, pero da un punto muy suave. Y ahora ya vamos a hacer el cabezal y la tenemos lista para pintura. Queda la motoguadaña con bujía. Para simular el cabezal vamos a soldar centrado un hierro de 8 milímetros y después vamos a cortar una rodaja. Ahí tenemos el resultado. Solo falta hacerle el protector, que lo vamos a hacer de la manera similar como hicimos el de la moladora, y ya queda listo para pintura. Ahí lo tenemos, lo hicimos de la misma manera que el otro protector, un caño, una arandela, y lo cortamos por la mitad. Ahora lo vamos a soldar y queda para pintar. Listo, gente, soldado. Yo sé que con el electrodo por ahí les va a dar un poco más de trabajo, pero se puede. Vamos a pintar y ya les muestro los 3 modelos terminados. Bueno, gente, esto es solo algo de lo que se puede hacer con bujías en desuso. Una motoguadaña, amoladora, motosierra, siempre partiendo de la base de bujías recicladas. Obvio que se puede hacer muchas cosas más. Esto espero que les sirva. Si lo pueden vender, pueden generar bastante dinero y sin tener demasiada inversión. Nos vemos la próxima, amigos. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.